El Congreso de Médicos Misioneros, donde se halla la sabiduría, donde mora el entendimiento, está encubierta a los ojos de todo viviente, la sabiduría y el conocimiento es implantada en cada corazón humano y solo necesita un deseo para acercarse, ya que está accesible para todos. Dijo el apóstol, vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Escuela Madison y el Ministerio Misión Final te invitan a nuestro primer Congreso de Médicos Misioneros en la ciudad de Los Ángeles, California. La Escuela del Edén, la educación que vincula al hombre con Dios. Poderosas conferencias dictadas por maestros con iluminación divina, del 22 al 25 de febrero del 2024, en 5020 S. Vermont, Los Ángeles, California, con un código postal 90037. Para mayor información, llámanos al teléfono 323-253-0409 o al 951-742-3557. Feliz tarde, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. ¿Cómo han pasado el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Amén. Bueno, estamos nuevamente esta tarde escudriñando. ¿Escudriñando qué? ¿Qué tenemos que escudriñar nosotros? Las Escrituras. Las Escrituras siempre nos van a enseñar. Aún usted lea el pasaje la segunda vez, va a tener otra enseñanza. Aún así lee usted el pasaje la tercera vez, va a tener otra enseñanza, ¿verdad? Miren esta Biblia. ¿Cuántas veces creen que ha pasado por aquí? De una pluma rosa, de una pluma azul, de una pluma negra, ¿verdad? De colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Siempre estar en la palabra de Dios. Siempre estar escudriñando la palabra del Señor, porque nos va a traer, ¿qué nos va a traer? Bendición, nos va a traer bendición. La palabra de Dios, mire, no hay para dónde hacernos. Aquí está todo, mis hermanos, ¿ok? Y en esta tarde vamos a hablar de un tema que todo mundo debería de conocer. Todo mundo debería de conocer. Vamos a hablar de un personaje de la realeza. ¿Saben? Algo así chiquito. Cuando yo me bauticé, la hermana que me empezó a dar los estudios, me empezó con este tema. Entonces, yo fui a la iglesia adventista porque conocen mi esposo, ¿verdad? Es adventista. Entonces yo fui a la iglesia adventista. Pero cuando esta hermana me empezó a hablar de las bestias, de los reyes, que yo había estudiado en la universidad, dije, ¿cómo es que en la Biblia están esos reyes? Esos señores. Mesopotamia, dije yo. Si lo acabo de ver en historia, ¿cómo es posible que Mesopotamia esté en la Biblia? Para mí, la Biblia era Jesús, Dios. Y yo decía, bueno, ¿es un libro de historia o es un libro de Dios? Libro de Dios. La historia es de Dios también. La historia le pertenece a Él. Y por la historia nos habla a nosotros. Nos deja saber todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos. La historia es la que nos va rigiendo a nosotros. No cometamos los errores de la historia, ¿verdad? Porque si cometemos los mismos errores de la historia, vas a progresar y vas a caer en lo mismo. ¿Así es? Sí. Entonces, vamos a entrar al tema, ¿ok? La dieta de un rey. ¿De quién se imaginan? Daniel. ¿Daniel fue un rey? De Nabucodonosor. Ese hombre fuerte, rudo, orgulloso. ¿Por qué? Porque era el magnate de la tierra. En el tiempo de Babilonia, él era el magnate de la tierra. Era el poderoso.
Él era el rey, ¿verdad? Pues ese hombre tan poderoso, mis hermanos. ¿Quién quiere ver a Nabucodonosor? ¿No lo quiere verme? Yo sí lo quiero ver. Sí, yo sí lo quiero ver. Porque Nabucodonosor, mis hermanos, es una historia para cada uno de nosotros. Es una historia para cada uno de nosotros. ¿Quién conoce la dieta de Nabucodonosor? ¿Cuál fue la dieta de Nabucodonosor? ¿Qué dice Daniel 1:8? Vamos, ¿qué dice Daniel 1:8? Vamos a utilizar la Biblia, vamos a utilizar espíritu de profecía, ¿ok? Y si se lo saben de memoria, ¿qué mejor? Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Miren, yo les voy a decir una cosa. Él se iba a contaminar tanto físicamente como espiritualmente. ¿Verdad? Y esa espiritualidad que traía Daniel no la podía contaminar. Y con la comida del rey se iba a contaminar. Se iba a venir abajo. Y los planes del Señor no eran esos. Bien. ¿Cuál piensan ustedes que comía el rey? Sigue diciendo. Ni con el vino que bebía, ni con la comida, ni con lo que bebía, Daniel quería contaminarse. Aparte porque toda esa comida se los ofrecía a los dioses babilónicos. Imagínense el cerdo. Yéndonos a la historia de Mesopotamia, dice que ellos criaban cerdo, comían caballo, comían aves de cualquier tipo. ¿Qué nos dice Levíticos 11:7? ¿Quién tiene por ahí Levíticos 11:7? ¿Qué dice Levíticos? ¿Lo tenemos? Levíticos 11:7 dice: también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumea, lo tendrás ¿por qué? Por inmundo. El cerdo, mis hermanos, no es comestible. ¿Sabe usted de qué se alimenta el cerdo? Si lo podemos llamar alimentación, porque eso no es alimentación. ¿Sabe? Vamos a decirlo, ¿qué come el cerdo? Toda la sociedad. Él es el que limpia la basura. Él es el que limpia. Las fibras de la carne del cerdo son tan gruesas porque están llenas de parásitos. ¿Conocen usted la enfermedad de cisticercosis? Sí, es un parásito que llega al cerebro. Es un parásito que llega al cerebro. Y ese parásito se come la masa encefálica y prolifera muy rápidamente. Mi hermana es directora de un centro de salud en México y dice ella que ella no ha podido olvidar esto. Que un día en la mañana que ella llegó a su trabajo, se oían unos gritos desesperados en el hospital, pero unos gritos de desesperación, y ella fue a ver dónde estaban los gritos. Se da cuenta que una persona, la mitad de la cabeza, le estaban saliendo los gusanos. Y le va diciendo el doctor, es que esta persona tiene cisticercosis. Dice, nunca voy a poder olvidar esos gritos
esa persona hubiese preferido que le dieran la de tal, morir, que sentir ese dolor, ¿verdad? Mis hermanos, cuidémonos, mostrémosles a otros el por qué no podemos comer ese tipo de animal, por qué la Biblia lo prohíbe, por qué Jesucristo mandó a los demonios a los cerdos. ¿Por qué? Porque son inmundos. Sí, muchas veces dicen, son creación de Dios. Sí, pero cada creación de Dios tiene su límite, su lugar, el por qué fue creado. El por qué fue creado. Todo tiene un propósito en la vida. En esta vida todo lo que Dios hizo tiene su propósito y su lugar. ¿Ya? Y esa carne no es dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces se imaginan al rey Nabucodonosor con esos banquetes. Con esos banquetes de esas carnes. Dicen que en esa región también se daba mucho la cebada. Por eso eran productores de cerveza, de vinos. Imagínense ese banquete y Daniel se vio en problemas, ¿verdad? ¿Por qué se vio en problemas Daniel? Porque rechazó la comida del rey. ¿Cómo un cautivo va a rechazar el banquete del rey? Pues nosotros tenemos que rechazar el banquete del rey. No es para nosotros, el banquete del rey no es para nosotros. ¿Verdad? Y este joven se vio en problemas por rechazar el banquete del rey. Y no únicamente rechazaba al rey, rechazaba también a los ídolos. Porque como les digo, eran ofrendas a esos ídolos, esos banquetes. Llenos de carnes, llenos de grasa. Yo me imagino ahí, ¿no? Cantidad de carnes de una forma y otra, pero al final carnes. Dice, yéndonos a la historia, que en la mesa del rey lo que faltaba era legumbres, verduras y agua. Lo que faltaba en la mesa del rey, legumbres, verduras y aguas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Daniel? No quiero ese banquete. Tráeme mis verduras y tráeme mi agua. ¿No le dijo así? No te preocupes. Rechazo lo del rey, pero tú tráeme esto. ¿Verdad? Interesante. Bueno, ¿qué papel jugó en las decisiones de Babilonia el que el rey Nabucodonosor ingiriera estos alimentos? Porque Dios tenía un propósito para con él y para el rey. Dios tenía un propósito para con el rey, pero ¿por qué Nabucodonosor tenía ese orgullo, tenía esa ira, tenía ese carácter tan duro? No le importó, a él no le importó nada. A él cuando conquistaba una región, no le importaba matar a quien fuera. Era sangriento, era lo de los caldeos. Por lo que consumía de los animales. Por lo que consumía. Consejos sobre régimen alimenticio. ¿Lo tienen? ¿No tienen consejos sobre régimen alimenticio? Página 467. Página 467. Dice, las facultades intelectuales. ¿Qué es lo que le pasaba a Nabucodonosor? Las facultades intelectuales, morales. ¿Qué pasaba con ese rey sanguinario? No tenía moral. ¿Tenía moral? Decía, a los ancianos no, a los niños no los toquen. No. Nabucodonosor, parejo.
tráiganme el oro. ¿Ok? Esta es mi conquista. Porque era el rey. Esta es la Babilonia. Ahí vamos con eso. A veces hay gente orgullosa, mis hermanos, que dice, yo soy, yo puedo. No, mis hermanos, fíjense, en Conflicto de los Siglos, el capítulo 6. El capítulo 6 del Conflicto de los Siglos nos habla de dos personas, ¿sí? De Hus y de Jerónimo, mis hermanos. Esos hombres dieron todo por nuestro Señor Jesucristo. Lo dieron todo. Y eso me lleva a esto, miren. Cuando Jerónimo fue llevado al concilio, lean ese capítulo, mis hermanos, les va a cambiar la vida. Cuando Jerónimo fue llevado al concilio romano contra la pompa y todo eso, ¿verdad? Es otro tema. Pero él, la primera vez, mis hermanos, desertó. Le dijeron, o mueres o echas abajo los escritos de Wycliffe y Hus. Los echó abajo por salvar su pellejo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando él lo regresaron al calabozo? Cuando él estaba en el calabozo otra vez, mis hermanos, al momento de ellos regresarlo al calabozo, este hombre, fíjense las palabras que dijo, y a esto voy. Él dijo, ¿cómo es posible que yo haya vendido a mi maestro por unos miserables días más en la tierra? ¿Cómo es posible, mis hermanos? Que a veces hay gente tan orgullosa que vende a nuestro Señor por unos miserables días más en la tierra. Miserables. Está a punto de pasar nuestro nombre y seguimos con las miserias. Entreguémoslo todo a Dios nuestro Señor. Él se merece eso y más. Imagínense, Jerónimo no podía con su mente, con la traición que le había hecho a nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo así, ¿cómo puede ser que yo vendí a mi Señor por unos miserables días más en la tierra? Al final, ¿saben la historia de Jerónimo? Pero el orgullo, mis hermanos, lejos. Este rey, regresando a Nabucodonosor, era un tirano, era cruel, era despiadado y era orgulloso, ¿verdad? ¿Qué nos dice Daniel 3:13? Daniel 3:13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, o sea, tenía ira, y con enojo, era enojón. Si no se hacía lo que él decía, él se irritaba, ¿verdad? En un instante. Y así hay muchos de nosotros. Nomás no nos parece algo y nos irritamos. Y nos ofendemos. Y hacemos berrinche y demás. Pues ¿sabe qué está perjudicando usted ahí? Su hígado, su páncreas, su sistema nervioso, su cerebro, sus capacidades intelectuales. Todo. Porque se contamina todo su ser. La sangre. Aparte, bueno, venimos con esto. La alimentación de Nabucodonosor le tenía ese carácter. Por eso Nabucodonosor tenía ese carácter, por la alimentación que él tenía. Si usted quiere tener paz, tranquilidad, ¿qué debe de comer? Verduras, jugos, frutas. Lo mejor de lo mejor. Lo que Dios hizo desde el Edén para comer. Sin matar a nadie, sin sacrificar a nadie. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor, mis hermanos? Aquí tenía una diapositiva, decía, cuidado con el orgullo.
Cuidado con el yo soy. ¿Qué pasó con ese hombre? Se volvió animal. Subió a lo alto, al techo de su casa. Y Subió al techo de su casa, ¿verdad? qué lindo. Subió al techo de su casa y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Se llenó de orgullo, de grandeza, del gran yo soy. ¿Y qué le dijo? ¡Ah! Eso le llamó el más grande. En eso le llamó el más grande y poderoso, ¿verdad? Sí, Dios. Entonces vamos a 4:31. Daniel 4:31. Búsquenlo ahí. Daniel 4:31. Y aún estaban las palabras en boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esas palabras que dijo, yo soy, yo he creado. Aún estaban las palabras en su boca, mis hermanos. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Y vino una voz del cielo. A ti se te dijo, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Mis hermanos, ¿en dónde debe de ser nuestra habitación? En el campo. Ahora que vayamos con el desenlace de la historia de Nabucodonosor, se van a dar cuenta por qué Dios nuestro Señor y por qué misión final, vida en el campo, mis hermanos. Rey Nabucodonosor, capítulo 4, dice, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. ¿A dónde mandó Dios nuestro Señor a Nabucodonosor? Al campo. A vivir entre las bestias. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo con Nabucodonosor? Le dio a comer. ¿Qué le dio a comer? Le dio a comer hierbas. Hierbas del campo. Pero ¿por qué Dios hizo eso con el rey Nabucodonosor? Para purificarlo. Para cambiarle ese carácter de tirano, de orgulloso. Dios también te quiere cambiar ese carácter a ti. Dios también nos ama. Miren, amó a Nabucodonosor, que mató a tanta gente, que fue un tirano. ¿Cuánto no nos ama Dios nuestro Señor? ¿Qué comió ahí Nabucodonosor? Dice hierbas, ¿verdad? Nabucodonosor comió hierbas. En Babilonia, mis hermanos, había mucho que comer. Babilonia, mis hermanos, era, wow, Mesopotamia tenía mucho, ¿ok? Hicieron canales. ¿Alguien ha escuchado los ríos de Babilonia? Todo eso, mucho. Mire, había dátiles. ¿Qué comió Nabucodonosor? Dátiles. ¿Qué hacen los dátiles? Mejoran la salud cerebral. Los dátiles, anoten, ahora viene, ¿ok? Los dátiles mejoran la salud cerebral, previenen enfermedades neurológicas y equilibran el sistema nervioso. Lo contrario del azúcar. Lo contrario del azúcar. El azúcar, olvídate,
te causa daño cerebral. Todos esos niños que andan hiperactivos, no les estás dando dátiles, les estás dando azúcar refinada. Puedes comer hasta 4 a 7. Tiene mucho azúcar. No, fructosa, no glucosa, ¿ok? Entonces, Nabucodonosor, ¿por qué? Porque ya vimos al principio que todo lo que comía, toda esa ira era por lo que comía, ¿verdad? Entonces, ahora, Dios nuestro Señor, ¿qué va a hacer? Lo mandó al campo, lo mandó con las bestias, y ya como te di tanto, tú vas a comer de eso. ¿Y qué va a comer? Dátiles. Ahí por ahí preguntaron ahorita de la flora intestinal. Alivia la flora intestinal, los dátiles. Mejora la salud ósea, da energía, combate la anemia y reduce el colesterol. Imagínense, en todas esas palmeras de Babilonia, lo que comía Nabucodonosor. Comía dátiles. ¿Qué más comía Nabucodonosor? Cocos, porque esas palmeras eran de dátiles y eran de cocos. Pues comía cocos. ¿Qué hace el coco? Contiene minerales. El agua de coco contiene minerales. El agua de coco y el coco desparasitan. ¿Ok? Es una rica fuente de hierro, potasio, calcio y algunos otros más minerales. Fortalecen los músculos. ¿Se imagina? Entonces Nabucodonosor, porque estaba con las bestias, no le iban a llevar su banquete ahí, ¿verdad? Fíjense que escudriñando ahí sobre Nabucodonosor y Mesopotamia, encontré un artículo que dice que ellos creen que Nabucodonosor tuvo una enfermedad que se llama licantropía. Ahora la ciencia quiere echar abajo lo que Dios nuestro Señor puede hacer. Ahora ya lo diagnosticaron. ¿Cómo ven? Ahora ya lo diagnosticaron después de tanto tiempo. Pero volviendo yo a estudiar, dije, ¿qué está pasando aquí? Eso es un estado de demencia senil. Y Nabucodonosor no tuvo un estado de demencia senil. No, fue un cambio radical. ¿Sí? No fue un estado de demencia senil con este señor. Entonces, tengamos ahí cuidado. ¿Verdad? Pero lo que el mundo quiere hacer, eso es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Qué? Por medio de comida y medicamentos. Comida, medicamentos, aire, agua, con todo. Con todo. ¿Ok? Entonces vamos. ¿Qué más comía Nabucodonosor? Dijimos que en Mesopotamia, en Babilonia, había una producción de cebada. Sí, cebada. Pues él comía cebada, imaginen, cereales. Nabucodonosor cuando anduvo entre las bestias comió cereales. Y no cereales cocinados, ¿verdad? Ni con leche, ni con nada. De la tierra. De ahí los comió Nabucodonosor. Y la cebada contiene gran cantidad de vitamina B. Y muchas personas preguntan, ay, pero ¿cómo no? ¿Y de dónde voy a agarrar la vitamina B? Solo la carne la tiene. Váyase a los cereales. Cebada, trigo, mijo. Váyase a los cereales. Los cereales le van a aportar vitamina B. ¿Ok? También la cebada contiene ácido fólico en grandes cantidades. Tiene fibra soluble y pues muchos más beneficios, ¿sí? Fíjese lo que comía Nabucodonosor cuando fue bestia. Cuando fue bestia, ¿ok? También había una producción de mijo en esa región, ¿ok? Es un cereal también.
El mijo es un alimento rico en proteína, fibra y antioxidantes y minerales. Todo lo que es el mijo, la quinoa, el amaranto, la avena, la cebada, el trigo, mis hermanos, por favor. No nos excusemos de que, ay no, tengo que comer un pedacito de carne a la semana porque me siento débil. Necesito la vitamina B, necesito proteína. No, mis hermanos, esos son puras excusas baratas. Son puras excusas baratas. ¿Sí? Y ahora vienen y me dicen, mi hermana, no, pero Daniel no fue vegetariano. Daniel comió el cordero. ¿Y en qué condiciones comió Daniel el cordero? ¿Por qué Daniel comió el cordero? ¿Ah? ¿Acaso fue a la carnicería y compró un pedazo? Él sabía lo que hacía. Y él no se iba a contaminar. Daniel fue un ejemplo. Si usted quiere ser un Nabucodonosor, pues va a pasar. Prepárese a vivir lo que él vivió. Pero si quiere ser un Daniel, ir con los leones y salir intacto. ¿Por qué? Porque no únicamente era físicamente espiritual, cumplía a pie la palabra de Dios nuestro Señor, porque Daniel también fue un príncipe en Jerusalén. Él no era del populacherío, ¿verdad? Él era del real, ¿no? Sí, de la realeza. Entonces, él sabía de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era el rey, conquistador, tirano, y lo que quiera, pero era el rey. ¿Verdad? Entonces, vamos, ¿qué comía Nabucodonosor? ¿Qué comió Nabucodonosor? Otros productos agrícolas que en esa época estaban de auge en Mesopotamia, en Babilonia, era el sésamo, el ajonjolí. ¿Se imaginan? Calcio y más calcio. ¿Ok? Eso se cultivaba mucho en esa región, en las montañas, se cultivaba también el lino para textil, ¿verdad? Y muchos otros productos como higo, granadas, manzanas y pistachos. Imagínense, mis hermanos, no vamos a ser bestias como Nabucodonosor, pero esto nos enseña algo grande a nosotros, ¿sí? Comamos del campo. Nabucodonosor, cuando estuvo en el poder, cuando fue reino y comía esos banquetes que le preparaban, era un tirano, era un orgulloso, era un rey que sometía, que castigaba, abusivo. ¿Cuánto no le pondríamos? No llenamos una libreta de lo que era ese rey. Pero tenía algo, mis hermanos. Tenía algo Nabucodonosor. ¿Qué tenía Nabucodonosor, mis hermanos? ¿No saben? 3:28. Nabucodonosor. Daniel 3:28. Daniel 3:28, mis hermanos, nos habla aquí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron con el edicto del rey, mas antes entregaron sus cuerpos que servir y adorar a otros dioses. ¿Qué tenía Nabucodonosor, mis hermanos? Reconocía la fuerza de Dios, su potencia, su divinidad. Eso, reconocía. No lo adoraba, pero lo reconocía. Reconocía que había algo más poderoso, supremo,
que había algo que decía, wow, ¿verdad? Aunque él en su tiranía, cuando Daniel le dijo la estatua, dijo, oh no, entonces si yo soy la cabeza y soy de oro, la hago todo de oro. ¿Verdad? Ese es ese pasaje. Hay otros. Vamos a 2:46. 2:46. ¿Qué dice 2:46? Entonces la ley de Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes y perfumes. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Ese que había dicho que se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Había algo en Daniel. Hay otro pasaje. Nabucodonosor conquistó, Nabucodonosor hizo un imperio grandísimo, pero hubo un respeto que él tuvo. Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo, pero nunca los utilizó. ¿Quién utilizó los utensilios? Belsasar. Belsasar utilizó los utensilios sagrados para beber vino y embriagarse en esos festines que hacían, ¿verdad? Pero Nabucodonosor no lo hizo. Saben, aún en su locura, en su afán de poder, en su ira, tenía algo ese hombre. Vamos a Patriarcas y Reyes, página 38. Dice, miren, acerca de Jeremías mismo se registra, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno, antes harás con él como él te diga. ¿Qué habían hecho con Jeremías, mis hermanos? ¿Saben la historia? Jeremías era un profeta de Dios, y lo habían echado al pozo, y lo habían echado a la cárcel. Cuando Nabucodonosor llegó a la conquista, Jeremías estaba en prisión. Mas, sin embargo, le dijo al capitán que lo sacara de la cárcel. Nabucodonosor sabía, mis hermanos. Nabucodonosor ya había estudiado a Jerusalén. A sus profetas. Venía siguiendo a Jerusalén desde cuándo. Lo venía calculando cuál era el momento. La revelación de Dios no se equivoca. Jeremías les había dicho a Jerusalén que iban a ser cautivos, ¿verdad? Y llegó la cautividad con Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no le hizo nada a ese profeta. Más bien, ¿qué le dijo a Nabuzaradán? ¿Qué le dijo? Más bien, antes harás con él lo que él te dijere. Lo que él te dijere. Porque conocía. Nabucodonosor ya había estudiado a Jerusalén. Antes de la conquista. Eso siempre. Antes de que alguien te vaya a hacer un daño, ya te estudió. Ya calculó cómo va a hacerlo. ¿Verdad? No te llega de sorpresa, ¿no? A ver qué me espera. Te va a calcular, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Dios nuestro Señor le dio la oportunidad
a Nabucodonosor. ¿Y por qué no la quiere dar a nosotros? Porque él iba a reconocer, porque él era el rey de un imperio majestuoso en aquella época. Y todo mundo sabía de Nabucodonosor. Todo mundo conocía al rey. Como todo mundo conocemos al presidente, ¿verdad? Todo mundo sabe del presidente de la nación. Pues en aquella época todo mundo sabía quién era el rey del imperio. Entonces, Dios nuestro Señor sometió a ese hombre porque había algo en él. Aparte de su tiranía y todo, había algo en Nabucodonosor que Dios pudo utilizar, que Dios pudo cambiar. ¿Cómo lo cambió? Llevándolo al campo, llevándolo a comer hierbas. ¿Quién se atreve a comer hierbas? ¿Saben qué es esto? Diente de león. Lo llevó a comer todas esas hierbas porque su hígado, su intestino, su páncreas, su sistema nervioso estaban ¿qué? Alterados. Y para poderte salvar, mi hermano, te tienes que depurar. Tienes que cambiar. Física y espiritualmente. Hay muchos allá afuera, mis hermanos, que realmente, les voy a decir con la verdad, realmente conocen más de vegetarianismo que algunos de nosotros. Pero les hace falta algo. Reconocer. Reconocer quién es Dios. ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te lleva a ese momento? Mis hermanos, puede estar pasando nuestro nombre. Ahorita puede estar pasando nuestro nombre en el cielo. Y por usted haber transgredido la ley, no se va a salvar. En el libro Consejos sobre la Salud, la hermana G. de White dice, muchos, no dice algunos, me preguntan, ¿qué debo hacer para conservar mi salud mejor? ¿Qué les contesta ella? No transgredir la ley, tanto física, moral, espiritual y de salud. Hay 4 leyes. En la Biblia podemos escudriñar todas esas leyes. Y todas esas leyes nos van a llevar a la salvación. Pero no transgridamos las leyes. La transgresión de la ley es... Y el pecado es la muerte. Si transgredimos la ley, se convierte en pecado y el pecado nos lleva a la muerte. ¿Quiere usted vivir una vida plena, una vida sana? Fácil, simple. No transgreda la ley. ¿Y cuál es ley? La ley moral, la ley ceremonial, la ley religiosa, la ley de salud, las leyes civiles. ¿Sí? Wow, ¿verdad? ¿Quién quiere ser un Nabucodonosor? ¿Nadie quiere ser un Nabucodonosor? Déjenme les digo que somos Nabucodonosor. Porque ¿quién no ha comido carne? Todos hemos comido carne. ¿Quién no ha tomado café? ¿Usted no ha tomado café? ¡Gloria a Dios! ¿Té negro? ¿Té verde? ¿Azúcar? Ya no. ¿Un pastelillo? ¿Mezcla de harina con azúcar? ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Hay que buscar, mis hermanos. Hay que buscar. Hay que buscar. ¿En qué estoy errado? ¿Cómo puedo yo ser mejor cada día? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios cada día mejor? ¿Sí?
esto no lo hago, no hago esto, no hago lo otro. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Algo me falta. Dime, Señor, ¿qué más puedo hacer? Mis hermanos, nuestra vida debe de estar día, noche, tarde, mañana a los pies del Señor, mis hermanos. No hay para dónde hacernos. Vayamos por el camino de la verdad. Vayamos por la salvación. Mis hermanos, ya tenemos al ganador. El ganador ya está ahí. ¿Qué no queremos ir con los soldados que van a ganar? Porque vamos a irnos con los que van a perder. O sea, ¿en dónde estamos? Maravilloso, ¿verdad? Saber cómo nosotros, por medio de la palabra de Dios, por medio del espíritu de profecía, podemos llegar a una salvación. Como posiblemente está Nabucodonosor. Dice, vamos a Daniel 4:34. Daniel 4:34 dice, entonces, ¿ok? Mas al fin del tiempo, recordemos que Nabucodonosor duró ¿cuántos? 7 años. ¿Ok? Estudiemos el número 7. Estudiemos el número 7. Eso. Perfección. 7. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué hizo Nabucodonosor, mis hermanos? Alcé mis ojos al cielo. ¿Cuántos de nosotros no alzamos los ojos al cielo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay algo en nosotros que no nos permite. Nabucodonosor tuvo que ser sometido a una limpieza física, una depuración física para poder levantar los ojos al cielo. A usted Dios no se la va a llevar si tiene contaminación. La depuración es bien importante. Si Nabucodonosor pudo alzar sus ojos al cielo, era porque ya estaba listo, estaba limpio, su hígado había regenerado, su intestino, su sistema nervioso, su páncreas. ¿Se imaginan a usted cómo Dios hace las cosas? Para salvarlo, para librarlo, necesita regenerarlo. Necesita limpiarlo. Cada cierto tiempo, mis hermanos, nuestras células ya no son las mismas. Son otras células. De todos los órganos, de todos y cada uno de sus órganos, nuestra célula se regenera. Se regenera. Su célula que está ahorita en esta piel, al fin de 3 años no va a ser la misma. Esta piel no es la misma en 3 años. ¿Por qué se le quitan a usted las manchas? Porque se limpia, se regenera. Y fue lo que hizo Dios nuestro Señor con Nabucodonosor. Limpiarlo, depurarlo, transformarlo. ¿Qué pasó con ese hombre orgulloso, tirano? ¿Qué dice? Alzó los ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. Y mi razón me fue de vuelta. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba esa razón? En su alimentación, en lo más peor que podía él ingerir. Ahí estaba la razón. En el cerdo, en la vaca, en el caballo. Ay, yo me imagino esos banquetes. Qué bárbaros, ¿verdad? Ahí estaba la razón. Una peste de razón. Vamos, terminando. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por toda la eternidad. Amén. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconoció, alabó, glorificó
al Rey de Reyes y Señor de Señores. No había más orgullo, no había más vanagloria, no había más ira. No había nada de eso. Si usted no ha experimentado a Nabucodonosor y se quiere salvar, tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por ahí. Hágase una depuración profunda, física y mentalmente. Recobró lo que realmente era Nabucodonosor. Nabucodonosor no era un tirano. Por eso, cuando él tenía que reconocer a Dios nuestro Señor en el horno de fuego, ¿verdad? En la estatua, cuando Daniel le dijo el sueño, todas esas veces porque Dios vio que Nabucodonosor tenía algo. Y fue un vivo ejemplo que Dios nuestro Señor utilizó para darle oportunidad a que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te está llamando, mis hermanos. Nos está llamando. Ahí está. Reconozcámoslo. Démonos cuenta que hay un solo Dios. No, que nuestro alimento no sea nuestro Dios. Dejemos todas esas cosas. Ayudémonos. Comamos hierbas. ¿Quién se va a atrever a comer el diente de león? ¿Verdad? ¿Unas hojitas? Bueno, ya salió ahí una valiente. Unas hojitas. Comamos las hierbas amargas, que es lo que nos van a depurar y nos van a hacer arrojar toxinas y tanto bacteria y tanto germen y tanto parásito que traemos en nuestro cuerpo. Va a ver, mis hermanos, a cabo de unos días usted va a tener un cambio, no solamente físico, sino también mental, como lo tuvo este rey. Un cambio físico y mental. ¿Saben que cuando estemos en el cielo, en la gloria de Dios, vamos a ver a personas? Vamos a ver a personas. Vamos a ver a Manasés. Vamos a ver a Saúl o a Saulo o Pablo. Vamos a ver a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque alabó y glorificó el nombre de Dios, porque reconoció que solamente hay un Dios. Amén. 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 Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Señor, en esta tarde, Padre mío, hemos estudiado un gran libro, Señor, Daniel. Usted es el Rey de Reyes y lo reconocemos por los siglos de los siglos, mi Señor. Y nos ha dejado una gran enseñanza. Nos ha hecho, Señor, aprender que sin restauración no hay salvación, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprender a restaurar nuestros cuerpos, a restaurar nuestra vida, Padre Santo, para que un día, Señor, podamos verle cara a cara y usted nos reconozca como sus hijos, Señor. Que no seamos echados de su presencia, Padre mío. Mi Señor, aquí está un grupo de sus hijos. Y también hay muchos más, Señor, que nos están viendo por las redes sociales, por la televisión, por el internet, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos restaurar nuestros cuerpos para, igual que este rey, Señor, darle la honra y la gloria solo a usted, Padre mío. Llegar ese día triunfante, Señor, que usted diga, bienvenido eres. La honra y la gloria sea para usted, Señor. Se lo pido, Señor, sin merecer, porque no hay ningún mérito en mí que yo pueda ofrecerle. Ni aún mi tiempo, mi cuerpo, mi espacio, nada, mi Señor, yo puedo ofrecerle porque todo le pertenece. Señor,
pero en la sangre bendita de su Hijo amado, el cual derramó en el Calvario, Señor. Por esa sangre bendita es por la que le pedimos, Padre Santo. Ayúdenos, denos fuerza. Sabemos que el enemigo está al acecho, Padre Santo, pero sabemos que hay alguien más poderoso que Él, y es a Él a quien acudimos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Ya lloré. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz, cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme, cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación, cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición, cerca de ti, Señor. Oh, Salvador bendito, recibe a un pecador y todo